bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por la invitación. Realmente me invitó hace algún tiempo y a mí se me fue, estoy estudiando, entonces se me fueron los tiempos y había que me acordaron, entonces traté de montar un poco lo que se ha hecho. Porque, digamos, hay una parte aquí en la presentación, otra parte que de antemano me voy a disculpar porque no está en la presentación y había que montarlo con bastante detalle. Entonces preferí hacerlo de la forma que lo voy a presentar. El proyecto es un proyecto doctoral de un programa que se llama DOCINAD, que está a cargo de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico. De vez en cuando ahí trabaja la UNED, y el énfasis donde yo estoy, que es en tecnologías electrónicas aplicadas, lo maneja el Instituto Tecnológico y en específico la Escuela de Electrónica, y mi tutor de ahí, el profesor doctor Pablo Alvarado, cual hemos venido trabajando un poco, analizando cómo diferentes opciones para ver cómo vamos a trabajar. El tema es detección de nematodos en imágenes digitales, pero no trabajando con, decía la compañera, no trabajando con operaciones morfológicas de imagen, sino buscando otro modelo, precisamente puesto que en algún momento, dependiendo de la imagen, es complicado trabajar con las operaciones morfológicas, porque si hay un cambio muy brusco, mucha luminosidad, o le cambiamos un poco las condiciones a la imagen, tal vez esas operaciones morfológicas ya no nos sirven. Entonces buscamos hacerlo de otra forma, de manera tal que el modelo lograra soportar todas esas variantes. Bueno, voy a ir un poquito esa parte básica, bueno, la metodología lo explico. Voy a ir rápidamente un poco de la justificación de por qué se da el problema, un poco de antecedentes de lo que se ha hecho hasta el momento, rápidamente los objetivos, y luego les voy a presentar un poco hasta el momento lo que hemos investigado. El proceso de investigación apenas inicia, apenas llevamos unos 7-8 meses de investigación. Realmente es un proceso corto, y mi objetivo de venir aquí básicamente es escuchar si alguien tiene también algunas otras ideas, pues apuntarlas, porque también estamos iniciando realmente la investigación. Creo que hay aquí algunos biólogos, pero también muchas personas que no son biólogos, ¿verdad? Entonces les presento un nemato, ¿verdad? Es un organismo vermiforme. Detalle antes de iniciar, yo tengo soporte también por el lado de la parte de nematología con el profesor de la Universidad Nacional, don Alejandro Esquivel. Él es autoridad en Latinoamérica en nematología, entonces también estamos apoyados tanto en la parte matemática, en la parte de computación, pero también en la parte biológica para el proyecto. Toda la parte biológica yo la he conversado con él, entonces de ahí he extraído algunas cosas. He estado dentro del laboratorio para ver cómo se ha trabajado, cómo se hace en el proceso. Estos son nematodos, realmente son organismos vermiformes o en forma de gusano, son un poco ahí no segmentados y alguna definición ahí. Y lo que nos interesa un poco es trabajar con, hay dos tipos, son los de vida libre, que no provocan ningún problema, pero hay otros que son fitoparásitos, que son los que usualmente están en la tierra, pero se incrustan por debajo de las raíces y en las plantas, y se la van carcomiendo, o por lo menos debilitan la planta. Y un poco ahí el rol que ellos tienen es muy importante. Básicamente es regulación de los ecosistemas, suelos, ríos, y el estudio hace años se ha estudiado, pero básicamente por la importancia que generan en ambos sentidos. Un sentido de que en algunos momentos han afectado cuando se producen plagas, y en otro sentido, me hablaba don Alejandro, que también son utilizados como
agentes biológicos para controlar otras plagas, pero también como fertilizantes. Entonces, son muy estudiados hoy en día. Y también, asociado a eso, pues hay pérdidas, también hay muchas ganancias, dependiendo del manejo, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, yo estuve en el laboratorio, de hecho fui testigo de todo el proceso, desde el momento que es una experiencia bonita, porque desde el momento que se van, en la foto a su izquierda, que se va a una finca y se comienza con el muestreo, hay diferentes técnicas de muestreo, luego se va para un proceso de laboratorio donde cada muestra es, no sé si aquí está ahí, siguen el cursor, estas son guardadas en bolsitas, las cuales siguen un proceso ahí de destilación, se pasan ahí por varias cubetas y llegan de esta forma al microscopio, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, entonces, y ahí es donde empezamos nosotros, porque yo me senté y comencé yo no sé nada, bueno, ya estoy comenzando a conocer un poquito de nematodos, comencé a conté varios basuras que pensé que eran nematodos, pero no eran nematodos. Luego Luis ya me explicó por qué no eran nematodos. Y luego el proceso simplemente monten una tacita así de conteo, está segmentada, entonces hay un recorrido sobre toda la tacita. Uno en un microscopio comienza ahí con una maquinita de conteo, y con eso uno más o menos, dependiendo de la cantidad, del tipo, analizan cómo está la salud de los suelos. Yo no soy experto, duré en una muestra, bueno, era la primera vez, pero duré en una muestra 30 minutos. Sí es muy cansado estar con el microscopio viendo. Luego don Alejandro hizo otra muestra que duró 10 minutos. Pero yo más o menos sacando números, si lo vemos en una plantación grande, una finca grande, entonces se toman tal vez 200 muestras. Y aunque sea el experto muy bueno, si son 100 muestras, entonces estamos hablando que multiplicamos eso por el tiempo requerido, entonces estamos hablando que va a ser mucho tiempo, solo en el conteo, simplemente el conteo. Y otro problema que no está asociado a lo que yo estoy trabajando son sobre la identificación del tipo de nematodo que hay. Ese sería otro problema. Lo que pasa es que eso sí es un poquito más complejo, porque igual don Alejandro me decía que a veces un mínimo detalle hace que un nematodo se diferencie, pero yo no soy experto en nematodos, y él me decía, mire, él lo veía con mucha naturalidad, pero yo no. Entonces, digamos, siguiente proceso, siguiente etapa del doctorado sería por lo menos identificar cuáles son las claves, cuáles son los más problemáticos o los que se pueden generar mayor rendimiento para ver la salud de los suelos. Bueno, entonces la conclusión final, en rojo, invierte una gran cantidad de recursos. Bueno, entonces nos llevó a la siguiente pregunta: si realmente es posible automatizar este proceso, el de detección, no el de detección, reconocimiento, no, detección de nematodos y conteo, simplemente. Bueno, yo pues en un inicio también pensé un poco en una experiencia ya que habíamos tenido con granos de polen, hacerlo con operaciones morfológicas, imágenes. Lo que pasa es que no siempre, y eso fue un argumento muy fuerte, no siempre las condiciones van a ser las mismas. Simplemente un pequeño cambio de luminosidad en el microscopio ya me afecta el algoritmo, o que esté mal centrado, tiene un bombillito por debajo, entonces que uno centre mal, y entonces ya eso le causa mucho ruido. Entonces había que buscar otra forma de hacerlo. También el modelo, la idea básicamente es que logre cubrir todas las posibles deformaciones
no esta, tenemos esta, escogí esta porque tiene una deformación, no tiene, ellos nada más se retuercen y es una deformación bastante fuerte. También podemos verlos en espiral, ellos cuando están en espiral tienen cierto comportamiento, o a veces están en forma de S o C, digamos que son los casos más fáciles, yo diría, que de trabajar, pero digamos, ya para los casos un poquito más complejos son cuando hay traslape. Y hay dos tipos de traslapes, evidente. Está el que traslapa con el cuerpo consigo mismo, y el segundo problema es cuando hay traslape con otro nemátodo. Y digamos, podemos afirmar un tercer problema, y creo que es el que vamos a tener que resolver de fondo, que es el traslape de él mismo y de otros individuos en el mismo escenario. Por supuesto, no estamos pensando en ambientes completamente abiertos. Hablo de ambientes abiertos donde no tenemos condiciones ideales, donde el algoritmo tiene que funcionar tanto para una imagen con suficiente ruido o con una imagen que sea muy bonita de trabajar. ¿De acuerdo? Tiene que abarcar todo esa variedad de formas. Luego, bueno, este es el punto de inicio. Este es, solo para resumirles, yo leí, tuve que sentarme a leer muchos papers sobre modelos de forma, y siempre hay algo asociado que es la reducción de ruido dentro de la imagen. Para la nube de puntos con la cual vamos a trabajar, siempre tiene que haber asociado esa reducción de ruido. Entonces, una primera forma, y nosotros, digamos, el punto de partida dentro de ese estado, dentro de todo lo que pudimos leer, era usando modelos activos de forma, que es nuestro punto de partida, solo que con un modelo PDM, que es un modelo de distribución de puntos, y con el PCA, que es el análisis de componentes principales. Bueno, ¿qué se hace? Básicamente, tenemos una imagen así, ¿de acuerdo? Tal vez le pasamos algunos filtros para trabajar un poquillo, y luego viene el proceso de segmentación. El proceso de segmentación, bueno, aquí solo hay un nematodo, donde no sé si logran ver que tienen como puntitos. Esos puntitos son la segmentación, y lo que me va a dar, bueno, a esos puntitos le aplicamos esto que se llama el modelo de distribución de puntos, para el cual lo que hace es que conglomera los puntos más cercanos, y conglomerando los puntos más cercanos, luego sacamos la media de esos puntos, y la media de esos puntos ya lo guardamos en un vector de esta forma. Y entonces ya tenemos, digamos, una forma. Pero si yo contabilizo la cantidad de formas en que, valga la redundancia, se puede deformar el nemátodo, es imposible. Entonces lo que uno hace es, con ese modelo de formas, la idea es generar formas, o que este mismo modelo me sirva para formas similares, digamos que sea un poquito más pronunciado, un poquito más alargado, ¿de acuerdo? Y pues hasta el momento, digamos, en esto, que es una publicación de Cox, así se llama el señor que hizo eso, lo hacía para este tipo de formaciones y trabajaba bien, pero vamos de nuevo, en la vida real uno encuentra esas formas, pero también el problema es que cuando tenemos una deformación muy fuerte, ya este modelo por lo menos se me cae. Aquí lo que se hace simplemente es para esta cantidad, aquí al final tenemos una nube de puntos, y al final, bueno, generamos una matriz esta de ese, un escalamiento, y el alfa, que es de rotación. Entonces la idea es dejarlos como la misma forma para que no me afecte, y la misma forma, el mismo tamaño, que no me afecte, y aquí un centrado, y luego, bueno, con eso ya podemos aplicar el TDN, que son los puntos de conglomeración, y a partir de eso sacamos la matriz de covarianza, y esa matriz de covarianza, entonces luego sacamos los valores y vectores propios. El proceso de PCA simplemente lo que hace es ordenar los vectores propios de acuerdo a qué tan grande sea su valor propio asociado, y después de ordenarse, entonces simplemente cada vector me da la cantidad de información respectiva. Por ejemplo, para esta imagen es mía, pero sí la quise incluir porque me ayuda mucho.
Digamos, para la primera columna me da un 80% de información, para la segunda columna me da un 16% de información, es decir, que en las dos primeras columnas ya tengo un 96% de información y estoy eliminando el resto de columnas, asumiendo que la nube de datos tiene P columnas, solo estoy tomando las dos. Computacionalmente eso es muy barato, ¿de acuerdo? Y con eso ahí generamos un modelo, que es ahí, hace falta una partecita ahí, generamos un modelo y con eso podemos identificar. Y eso es lo que se había hecho hasta el momento. Sin embargo, ya en una primera aproximación que hicimos aquí, resulta que sí funciona para estos nematos, esos que tienen una forma sin mucho, no deformaciones fuertes. Sin embargo, ya cuando trabajamos con deformaciones muy fuertes, ya todo el algoritmo se me cae. Bueno, entonces había que buscar otro modelo, pero dentro de toda la literatura que encontramos, buscamos y rebuscamos y al final no encontramos. De ahí nos genera nuestro problema doctoral, que realmente es la inexistencia de ese modelo. No hay en esos momentos. Entonces ahí es donde entramos nosotros a buscar un modelo. Y realmente que es un modelo no lineal. Ahora les explico por qué no lineal. El PCA es lineal, trabaja sobre el mismo espacio, capaz de generar un subespacio que escriba las deformaciones con un número limitado de parámetros, digamos 2 más sumo 3, y que sería, luego el segundo paso sería que se logre adaptar a la imagen, y el tercer paso vamos a ir por partes, ¿verdad? Luego que pueda identificar bien nuestras lápices y al final poder escalarlos, es decir, que en una imagen completamente abierta me pueda decir cuántos nematodos tenemos. Entonces, para resumir, ¿qué necesitamos? Simplemente necesitamos un modelo que logre describir y distinguir todas esas deformaciones, un mecanismo de ajuste, luego que sea escalable, y sobre todo en el último punto, que creo que es el que presenta más problemas, que es lidiar con esos traslapes. Vean este nemato, igual esta imagen no es mía, me la cedió don Alejandro, y una deformación así, con el PCA, tal y como lo hemos trabajado, no me funciona. Los objetivos los voy, cuestión de tiempo no voy a hablar mucho aquí. Básicamente es diseñar e implementar, lo que les he dicho, ¿verdad? Es diseñar e implementar un modelo, tiene que ser novedoso y con métodos no supervisados, orientados a descripción matemática, paramétrica, sobre nubes de datos o bases de datos, pero no relacionales, tampoco centradas, ¿verdad? Que esté basado en el arte de reducción de dimensiones de datos vectoriales. Y no voy a leer eso, nada más les voy a explicar cuál es el objetivo: es diseñar y desarrollar un modelo matemático, luego de modelo matemático desarrollar el algoritmo asociado al modelo matemático, que no es tan simple tampoco, muchas veces hay que trabajar un poquito la parte de programación. Tercero, que también es un problema grande, que es definir una estrategia de escalamiento. O sea, ya cuando sepamos que funciona para uno, ahora sí necesitamos que funcione para todos, pero tampoco es tan simple, ¿de acuerdo? Y al final, que es de las cosas que nos hemos propuesto, es buscar una estrategia de autoevaluación, de manera tal que el algoritmo sea factible en términos, esperemos que de tiempo y de procesamiento. Ok, algunas soluciones, y aquí es donde necesito, si tienen más ideas de cómo trabajar esto, porque apenas, como les digo, apenas vamos con 8 meses de trabajo. El trabajo ha sido muy fuerte y al final, digamos, hemos abarcado lo de inicio fue hacerlo con PCA normal. El PCA normal pues se hace rápido, digamos que un mes de bien trabajado lo hacemos bien, pero ya luego comenzamos a trabajar con el análisis de componentes principales con kernel. Ahora me refiero un poquito más a eso, que ya no trabajamos en el espacio de entrada original, sino tenemos que trasladar los datos a otro subespacio.
¿okay? Otro subespacio, y va a depender mucho del kernel el cual estemos utilizando. Luego ya los otros quedarán, ese es el 2, es el Learning Compressed Sensing, y el tercero es el Dictionary Learning, y el otro que es un Many for Learning, que básicamente son ya estrategias los cuales hemos trabajado. Digamos que en esta etapa ya vamos por el 1.1 y ya estamos muy avanzados, pues que solo falta un pequeño detalle, pero ahora les explico cuál es el detalle que hace falta. Ok, y luego, por supuesto, en estos 8 meses pues, de trabajo, estos son un poco lo que hemos hecho. Básicamente, pues lo primero que necesitamos para trabajar es datos. Entonces, conversando con el tutor, necesitamos datos de dos formas. Una herramienta que de forma semiautomática logre segmentar. Esa herramienta yo creo que no solo va a servir para nematos, sino va a servir para un montón de cosas demás, porque ahora se los muestro, y realmente fue una experiencia muy bonita. Todavía le hace falta un poquito, hay que meterle un poquito de inteligencia, pero ahora se los enseño y realmente está casi terminada. Luego, bueno, la herramienta fue hecha en C++, una plataforma Qt Creator, no sé si la conocen, es una muy buena plataforma. Luego ya generamos otra, porque hacer proceso de segmentación, que eso le tocará hacer al asistente el otro año de proyecto, inscribir proyecto en la Universidad Nacional. Entonces, hacer de segmentación va a tener que hacerlo, pero es un proceso muy largo para generar la base de datos de todas las posibles deformaciones. Las fotos las tenemos, ahora les enseño. Las fotos más o menos son algo así. Me voy a volver un momento. Las fotos que tenemos son así, son de ese tipo. Es un formato bastante crudo, se me olvida, pero las pasamos a PNG para que no haya mucha pérdida de compresión. Luego, esa que es la que casi que hemos terminado la semana pasada, que ese sí me llevó, era algo que ya se había iniciado, pero estaba muy mal desarrollado. Entonces me senté, lo hablé con el tutor y lo comenzamos. El profesor Pablo me colaboró a trabajarlo, desarrollarlo para generar nemátodos artificiales. En mi máquina, en la que yo trabajo, mi máquina de trabajo, me corre bienísimo. Esta máquina es la máquina de presentaciones, de ir a dar clases y todo. Entonces, para la parte visual es la que lamentablemente no les puedo enseñar, pero me genera nemátodos de forma artificial. Sí, nada más uno le dice cuántos nemátodos, y lo otro, el algoritmo KPCA, que ese lo agarré y hay un paper básico que es el de Cholkov, Bernard Cholkov, que es el de NG Value Problem, y lo comenzamos. Sí tuve que sentarme a estudiarlo. Hay algunas personas que ya tenían esto desarrollado, pero yo lo quise desarrollar desde cero, montado, y eso sí me costó un poquito, porque no es tan fácil pasar de la matemática a la parte de programación, pero al final lo hicimos. La prueba, esas pruebas, como eran pruebas, ahora hay que pasarlo semanas más, las hicimos en Octave para no tener tanto, que fuera más rápido, que ya supiéramos que funciona, y luego ahora sí lo migramos a otro lenguaje. Y luego, cada PCA tiene un problema asociado. Como agarramos los datos, los trasladamos a otro espacio, el espacio características, ahora les muestro una imagen. Entonces ahí se hace todo el PCA, pero en ese espacio. El problema es devolverse. El devolverse, al hacer el PCA, el problema es que no tiene la preimagen. O sea, véanlo como una función, donde tengo el dominio aquí, hacemos el PCA aquí y tengo que devolverme. Pero al hacer el PCA aquí, entonces resulta que no corresponde, no tiene preimagen, realmente, no tiene preimagen. Entonces, eso se vuelve un problema de optimización. Y que fue también de las cosas que también me llevó bastante rato tratar, primero de entender cómo funcionaba y ver qué soluciones había, y luego, ahora sí, vamos a ver cómo lo ponemos.
Para eso encontré 4 problemas. Hay una de un japonés, Sank. Hay otra que es también de Cholkov, con otro, no me acuerdo lo que es. Bueno. Y luego están estos dos, ahí en fix, el punto, operación de punto fijo. Ahí falta ahí una red. Y estos que son mapas conformes de aproximación. Y trabajamos con esos dos, desarrollamos esos dos. En el segundo tuvimos un gran problema porque hay un gran vacío dentro del paper. Hace falta algo. Y yo cuando le pedí ayuda al tutor, ya sí, él sí confirmó que hacía falta algo. Entonces tuvimos que reconstruir algo, y esa reconstrucción que luego encontramos cómo lo hacían, nosotros lo hicimos diferente. Entonces fue un pequeñito ya aporte que le estamos dando a ese segundo método. Aquí se me acaba esta parte. Y lo otro, para explicarles un poquito, que esto era la otra parte me disculpan que se los presento así, pero no me dio chance de pasar eso los hecho en lápiz, es un poquillo más largo. Esta es un poco la matemática que hay detrás del kernel de KPCA, ¿verdad? Que básicamente, bueno, les voy a explicar antes el problema que les estaba diciendo. Supongan que este es el espacio de entradas, el X que ustedes tienen, todos los datos que ustedes tienen, y la función phi, que es la que me representa el kernel. Al final lo mapeamos en otro espacio son espacios curvos dependiendo del kernel, usamos el kernel gaussiano, y bueno, básicamente, digamos, aquí hay que, cuando uno hace el KPCA, hace una proyección phi, y luego hay que devolverse el espacio de entrada. Ahora, al hacer esta proyección, resulta que el dato de entrada original no corresponde a la preimagen. Entonces, encontrar cuál valor de este le corresponde a ese es un problema de optimización bastante grande. Ese es el problema de optimización. ¿Cómo hacerlo? Porque hay varios puntos. Hay varios puntos, entonces cuál decidir a cuál pertenece. Bueno, y básicamente eso es lo que nos llevó. Esta es la matemática que hay detrás del KPCA. Es un poco lo que hizo Cholkov, pero en lo que yo entendí y realmente funciona bien. El algoritmo que generamos fue este, ¿verdad? Para hacer el KPCA simplemente agarramos la nube de datos, calculamos la matriz kernel, que es a través del kernel que uno escoja. Este proceso es de centrado de los datos, hay que centrar los datos, pero no es tan simple como centrar los datos en el espacio de entrada, sino hay que centrar los datos en el feature space, en el espacio de características. Luego, ya a partir de aquí calculamos calculamos K, le sacamos los valores y vectores propios, aquí normalizamos cada vector respecto a su valor propio, y aquí ya encontramos el X que correspondería a este de aquí. Okay. Ahora, hasta ahí todo iba muy bien. Bueno, les presentaba, estos son los kernels. Ya hemos trabajado, y ahora les explico por qué. Yo he trabajado con el polinomial, el laplaciano, el gaussiano, que son los que me han dado mejor resultados. Y al final llegamos, y bueno, para aproximar eso, que es el otro problema, para aproximar eso, entonces fue el que nos ha llevado un poquillo más de rato. Y el que nos llevó más de rato, bueno, están las dos, que son con la iteración de punto fijo, que es a través de esa formulilla, ¿verdad? Esa a veces genera una inestabilidad numérica, pero al ser punto fijo, entonces cuando me dispara un puntillo, entonces es muy fácil, por punto fijo, entonces uno por programación puede darse un punto cercano y comenzar otra vez a dar el punto fijo. Por programación uno salva este método, pero matemáticamente sí tiene una inestabilidad bastante fuerte. Entonces ahí tenemos un problema. Y el que al final, yo creo que sí estoy bastante contento, es el de mapas conformes de aproximación, o aproximación por mapas conformes, que básicamente, no sé si eso lo utilizan los topógrafos. Ahí estoy hablando con un amigo que es topógrafo, ellos utilizan eso, que esta ecuacioncita es básicamente que este es lo que usted mapea dentro de lo real, y esto es lo que usted tiene. Entonces, lo que usted tiene y lo real,
la idea es generar una diferencia para hacer el error mínimo, es decir, que entre más cercanos o casi iguales sean estos dos, mejor va a ser la aproximación. Y para hacer eso simplemente uno hace una diferencia entre esos dos y logra obtener el mínimo. Esta sumatoria que está aquí es un parámetro de regularización para que no se nos vaya a disparar cosas que no queremos. Finalmente, y después de un poquillo de entenderlo, la parte matemática aquí es un poquillo bastante pesada. Esto es esta ecuacioncilla para expresar en forma matricial. Aquí trabajamos, aquí se utilizó un poquillo de mínimos cuadrados y se llegó a esta fórmula que tengo aquí. Esta fórmula que tengo aquí es simplemente extraordinaria. ¿Por qué? Porque el método anterior dependía del kernel gaussiano. Este no depende del kernel gaussiano, o sea, yo puedo utilizar cualquier kernel. Y entonces eso me da libertad para simplemente hacer una clase con otro kernel ahí y decir, bueno, yo quiero utilizar el kernel y yo incluso poder tener dentro ya de la misma aplicación una mejor aproximación. Entonces, porque a veces un kernel la radial se comporta más en cosas curvas, el que es polinómico más con funciones un poquillo más alargadas, algo así. Entonces uno tiene chance, pero resulta que el gran, y donde les decía, digamos, ya el primer aporte que estamos realizando, que era este beta de aquí, resulta que era el gran vacío en el paper original, que es un paper de 2011, a finales de 2011, es decir, muy reciente, y además es ganador no sé de qué premio y está otorgado entre los mejores 2 papers de una muy buena revista asociada a la IEEE. Es decir, que la publicación era seria, pero tenía un gran faltante, que era este beta. ¿Quién era este beta? Y entonces eso fue lo que nos llevó casi un mes y medio para buscar. Luego buscando y bueno, comenzamos a investigar. Ahí usamos un poquito de álgebra lineal, propiedades de producto interno. Ahí comenzamos a trabajar hasta que llegamos y luego al final llegamos a que ese beta era esos alfa sub k y alfa sub LK del kernel, y el B es un vector con cada uno de sus datos. Eso es realmente después de bastante rato de trabajar, y nuestro resultado fue este. Bueno, este es el de Choikov, digamos, para una nube de datos. Digamos, aquí había como 200 datos. Entonces, para esa nube de datos que realmente me formaban como una nube circular, esta fue el trabajo que hicimos ahí, el Choikov. Lo que pasa es que el Choikov primero es dependiente del kernel gaussiano y además trabaja más despacio. Y el que hicimos, este es para 500 datos, y el 500 datos, la reconstrucción y la eliminación del ruido es considerablemente bastante bueno. Este es el método de Honey y Richard, y al final, bueno, ya sabemos que ya tenemos un método para poder trabajar. Ahora, el punto es este. Estos son, aquí lo apunté. Estos son para puntos x, y. O sea, la matemática que estamos probando son para n puntos de 2 dimensiones. Pero ahora lo que queremos hacer, como el nemátodo va a tener no solo 2 dimensiones, sino el nemátodo va a tener 20 o 30 o no sé cuántas dimensiones, entonces van a ser nubes de datos ya de n datos por m dimensiones. Y es donde entonces actualmente estoy trabajando, estamos desarrollando, haciendo la prueba, pero bueno, hay que esperar un poquito porque tampoco hay que ver un poquito la matemática que sucede, y sobre todo el caso, mientras que el número de dimensiones sea menor que el número de parámetros, pero que todo funciona muy bien. Pero ya cuando son iguales, o cuando uno es menor, el otro es menor, el número de datos es menor que el número de dimensiones, yo creo que sí vamos a tener algún problema. Más sin embargo, pues, ahí estamos. Y bueno, esa es la reconstrucción. Yo cuando ya me salió esto, pues hasta ya no le sentí un respiro, ya algo en 8 meses, pues ya es bastante bueno. Les digo,
si hay un pequeño corte aquí dentro de esta beta, ahora esta de aquí son como 3, en un látex ahí es como tres hojas de puro matemática. Ok, bueno, estos son algunos datos para sobre todo para 500 datos, para dos dimensiones, y tomando para el kernel gaussiano un alfa, para un sigma igual 4, y para un igual a 10 en la menor, y eso me genera. Hasta el momento está hecho. Algo que les quería enseñar, que también es una herramienta, y justamente porque tal vez más adelante se pueda hacer. Esta es hecha justamente para segmentar. Habría que hacerle algunas modificaciones. Simplemente hicimos una pequeña interfaz. Cargamos la imagen. Aquí tengo una imagen que tengo de un macro. Okay. Y entonces el proceso de segmentación que le va a tocar el otro año al asistente simplemente es agarrar los puntillos y me va generando eso. Okay. Entonces uno se va, digamos, puede agarrar esto y generar. Bueno, hay que hacerlo, hay que agarrar práctica. Igual, entonces tomamos los puntillos aquí sin presionar. Hay que saber. Eso es por memoria de máquina, que se quedan esos puntillos pegados ahí. Ok, digamos que lo voy a hacer un poquito rápido para que vean cómo vamos avanzando. Eso hay que hacerlo con paciencia. Eso que queda ahí, esas rayitas, es memoria de la máquina. En la otra computadora, si no lo hace muy bien, eso se me queda un poquillo de memoria ahí. Y luego ya tenemos eso. Digamos que lo hemos hecho. Digamos que ya ahí está, es una segmentación y manual. Ok, la generación de datos, lo que les decía, lo estamos trabajando y no sé si nos dará tiempo, pero digamos los puntos que hemos dado. Están siendo guardados en un archivo XML un archivo XML, el cual ya tenemos todas las coordenadas, pero además también le etiquetamos los atributos del XML. Bueno, se me olvidó algo. También podemos, y son de aspectos, podemos asignarle cabeza, y es, cabeza y cola. Lo vamos a guardar. Y ya tenemos me asigna a través del XML la cola y la cabeza. Lo tenemos ahí. Dado eso, ya con eso comenzamos a hacer la primera parte de base de datos. Como ven, es muy lento, y esa es la parte que vamos a trabajar un poquito. La segunda parte, que es la que les quería enseñar, que es generador de métodos sintéticos, está hecha con curvas de Bézier y un poquillo ahí de los spline curves. Pero es que lo que me come aquí es la memoria. Es como una librería en C++, aquí lo tengo compilado. Aquí simplemente es una pregunta. Esto hay que cambiarlo un poquito. Voy a hacer, creo que ya la carpeta está hecha, entonces me va a dar un error, me va a dar un mensaje ahí de que no puede crear la carpeta porque está hecha. Aquí es la parte donde se me queda corta esta máquina, porque la idea es que yo le estoy diciendo 10 nematos, entonces me genera
aleatoriamente nematos. Y uno puede ver las imágenes, quedan bastante bonitos. Lo que sucede aquí es que si lo hago se me queda pegada la máquina, y ya lo hice en la casa, en la máquina de casa, pues no, ya de cero, y ahí me dice que el archivo no está creado, y automáticamente esas son algunas pruebas que hemos hecho y genera los 10 archivillos XML. Entonces con eso uno le puede dar 200 y me genera 200 nematodos de forma artificial. Ya con eso tenemos una primera fuente de datos. Hay que esperar el otro año ya con un asistente del proyecto para ya probarlo ya con datos un poquito más reales. Y hasta el momento es lo que hemos hecho en estos 8 meses de trabajo, ¿verdad? Más el año de cursos anteriores.